Tú recordarás aquella mañana que veníamos aquí al estudio de PBO, se habían amanecido todos los congresistas hablando sobre la confianza, que en ese momento le tenía que dar al gabinete de Cateriano, Claro. y nos pusimos a ver como quien no quiere la cosa, porque lo teníamos acá en los monitores, estaban votando y empezamos a ver que la votación se iba en contra de Cateriano, No. y finalmente le negaron la confianza. Y Fue para- uno de los gabinetes más breves de la historia, porque han habido muchos gabinetes breves. Ha habido un gabinete de Olivera, que fue un ministro breve. Han habido ministros breves, como el caso de Kluber Aliaga, el Rubén caso de Rubén Vargas. de Gastón Rodríguez. Este es el país de los ministros breves, pero a este sí le dolió. Eso fue lo que pasó. Lo que pasa es que Pedro Cateriano es un político pues ya de experiencia, curtido, como se dice, tiene una piel gruesa en cuanto veces política. trola. Sí, no lo dudo. Como todos, a veces tenemos nuestro lado así, Troll. criticón, trollcito, ¿no? Ah. Fregón, Sí. ¿no? Como ciertas personas que estoy mirando. No, ¿cuál? ¿A quién te estás refiriendo? No, a ver, Pedro Cateriano además ha sido pues acérrimo crítico de, por ejemplo, los apristas. Y enfrentarse a un aprista, pues estamos hablando de Mulder, de Quequén. Claro, son duros esos. Son duros, entonces de ese nivel de pelea, de bronca estamos hablando. Entonces, a un político, repito, tan curtido como Pedro Cateriano, por supuesto que le ha dolido. Y que además tan congraciado con la prensa, ¿no? Claro, nos quedamos bastante sorprendidos en Sí, ese momento sí. porque pensábamos cuando pasó esto fue en agosto, que le iban a dar la confianza. Sí, por supuesto. Que sí se la iban a dar, que no había mucha discusión. Porque además era digamos, el perfil de todos los congresos, ¿no? Siempre cuando un gabinete es nuevo y llega, es casi una costumbre, digamos, no es un cheque en blanco ni es algo que efectivamente va a pasar, pero se le otorga la confianza. Incluso el fujimorismo, siendo oposición dura del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, siempre el grupo fujimorista, el grupo naranja, le otorgó la confianza a dos gobiernos que supuestamente, en teoría, eran sumamente opositores. Las minorías, que eran las minorías de izquierda, nunca le han otorgado el voto de confianza. Más bien al revés, pues, porque acá se argumentaba, recuerda que el Congreso, el que disolvió Vizcarra, era obstruccionista y finalmente ese, entre comillas, Congreso obstruccionista sí le daba confianza a los gabinetes de PPK Exactamente. y sí le Y el de daba Vizcarra. a los decretos de urgencia que en algún momento dio PPK. Exactamente, por una cuestión también de dinámica política, había un tema también de tradición, que siempre se le otorgue el voto de confianza. Ahora, este Congreso creo yo que en la votación para la confianza de Pedro Cateriano dio la primera muestra de su fuerza opositora, porque ya no estábamos hablando solamente de la fuerza de izquierda del Frente Amplio, sino también estábamos hablando de otro tipo de partidos que no sé con qué ideología agruparlas, pero tenemos Podemos Perú, que lidera José Luna Gálvez, Unión por el Perú, que lidera José Vega y Antauro Mala desde la cárcel, que dicho sea de paso, la fuerza de UPP también vino del sector etnocacerista, pero también tenemos una bancada fuerte, que es la del FREPAP, Quique. Claro. Que fue la que desbalanceó toda esta situación. En el caso de Pedro Cateriano también. Teníamos otras bancadas, bisagra, como la de Alianza para el Progreso, pero en los últimos meses sí hemos visto la división en Alianza para el Progreso en cuanto a las votaciones, ¿no? Y bueno, qué decir de Acción Popular, por supuesto, que cada uno pues tira por cualquier lado, ¿no? Y Pedro Cateriano, por esas fechas, antes de que le nieguen la confianza, estaba todo canchero, ¿no? Incluso apareció en algún aló Vizcarra del mediodía, diciendo, hablando ahí, con Vizcarra ahí. Y cuando lo cuestionaron por el ministro de Trabajo que llevó, que tú recordarás, apellidaba Rullero. Martín Rullero. Martín Rullero, que era muy joven para ser ministro de Trabajo, y él decía, bueno, ya Pero que aprenderá, ¿no? ¿Cómo va a responder eso? Uno no llega- Habían cuestionamientos también. Uno no llega en una situación de emergencia como la pandemia a aprender, sino a controlar, a tratar de resolver, a ser político y técnico al mismo tiempo. Y bueno, cuando Martín Vizcarra finalmente no logra el consenso en el Congreso a través de Pedro Cateriano y nombra a otro titular de la PSM, Quique lo que hace es pues deshacer todo lo que Pedro Cateriano había encaminado, es decir, bueno, la verdad es que no me gustó nada tu performance, lo sacó a Martín Rullero. Anda nomás, hermanito, ¿ya? Claro, porque pudo convocar nuevamente Eso es lo a que pasa, Rullero. pues, que Pedro Cateriano no pudo meter al gabinete a alguien que él quería meter. O sea, a mí me pareció Así que no era el funciona. amigote que iba a entrar al Ministerio de Trabajo.
totalmente de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Que nadie duda que el señor Rullero en unos años pueda ser, por supuesto, un activo importante en el sector público, nadie lo duda, pero su llegada en el contexto de la pandemia, por supuesto, a nadie gusta. Veamos lo que pasó en esa oportunidad con la negación de confianza del gabinete cateriano. En consecuencia, no ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Pedro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Nuestros políticos nos regalan una nueva crisis. Que para la mayoría de nuestros representantes, los intereses particulares priman por sobre los intereses de la nación. Pero esta vez hacen el show sobre muertos y la angustia de una crisis laboral. Y me apena profundamente que el Congreso haya negado por primera vez en 20 años y en medio de una pandemia la confianza a un gabinete formado hace menos de un mes. A las 6:30 de la mañana el Congreso le negó el voto de confianza al premier Pedro Cateriano. Han votado a favor de la cuestión de confianza 37 congresistas, en contra 54, abstenciones 34. En consecuencia, no ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Pedro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Minutos antes, Cateriano había advertido que no obtendría el voto de confianza porque algunos congresistas le habían pedido la cabeza del ministro de Educación. A mí nadie me puede conminar y amenazar públicamente. No solo porque soy presidente del Consejo de Ministros, sino porque esa es una actitud que no se condice con prácticas parlamentarias y de respeto a la autoridad, señor presidente. Lo que se veía venir se hizo realidad. El voto de confianza le fue negado. Solo 37 insuficientes votos a favor, entre los que sorprendió los del fujimorismo que, salvo Marta Chávez y Mesías Ramírez, todos dieron la confianza al gabinete. En los 54 que marcaron en contra estaban los votos en bloque del FREPAP, Frente Amplio, Unión por el Perú, Podemos Perú y algunos de Acción Popular. Los 34 que se quisieron lavar las manos al votar en abstención fueron la mayoría de Acción Popular y todos los de Alianza para el Progreso, partido de César Acuña. Entonces la crisis empezó. Los congresistas opinaban en los diferentes medios de comunicación. Los que votaron en contra rechazaban las insinuaciones de Cateriano. Mire, nosotros no hemos votado por nuestros intereses. Antes de tomar una propuesta, yo he viajado por todo el sur del país. Usted puede preguntar en el sur del país si estaban de acuerdo o no con el señor Cateriano, y yo sé que el 90% le va a decir que no. Para otros, el discurso no convenció por poner, según ellos, el tema económico por encima de la salud. Ha sido lamentable que no mencione el número de cifras de personas fallecidas, por ejemplo. Entonces, poner por delante el tema económico en la situación en la que vive nuestro país sí ha sido sumamente preocupante para Acción Popular, ¿no? Afirmación que tiene cierta validez, ya que las críticas de ayer al discurso de Cateriano fueron de que parecían para otra realidad, una post-pandemia. Antes del mediodía, ministros llegaban a Palacio de Gobierno. El nombre de Pilar Macetti empezaba a vocear como posible nueva jefa del gabinete. Ministro, buenos días. Ministro, buenos días. Ministro, buenos días. Para esa hora ya se sabía que el presidente daría un mensaje a la nación. La cita fue a la 1:30 de la tarde, pero inició media hora después, con un discurso que parecía más un intento de victimización. Negar la confianza a un gabinete ministerial recientemente renovado, que desde el primer momento ha promovido el diálogo, tendido puentes y buscado el consenso por el bien de todos, es negarle a los peruanos su derecho a salir adelante. En su mensaje recurrió a la herramienta ya conocida desde que asumió la presidencia: enfrentar al Congreso. A pesar de la crisis sanitaria y económica que vivimos, el Congreso decidió agregar otra crisis política más, en perjuicio de todos. Para el presidente, el problema no está en el discurso que dio Cateriano, sino en la reforma educativa. Sí, la reforma educativa antes que las vidas por salvar. Desde aquí seguiremos impulsando la reforma universitaria
porque los jóvenes son presente y futuro de este país y se merecen contar con una educación de calidad. La reforma universitaria no se negocia. Por la tarde, los medios de comunicación resaltaban en sus titulares la reforma educativa como eje del conflicto, mientras miles de peruanos se siguen contagiando y cientos muriendo. Al cierre de esta nota, desde Palacio no había anuncio de cuándo juramentaría el nuevo gabinete. Desde el Congreso hacían un llamado para que cuando toque conformarlo, prioricen, ahora sí, la crisis sanitaria. Así terminó un día desalentador, donde nuestra clase política entera parece vivir otra realidad. Y así fue como finalmente un altanero cateriano, no se esperaba, esto melló directamente en el orgullo de este personaje político y se tuvo que ir pues... Bueno, les dijo fanáticos también a los del como al FREPAP, rabo ¿no? Al día siguiente empezó a salir de nuevo en todos los canales donde normalmente lo entrevistan y empezó pues a dispararles como siempre ha hecho, ¿no? Que es más sector o menos radical. su actitud. Bueno, aquellas personas que siempre critican a la derecha bruta y achorada sobre su falta de empatía con algunos sectores de otra ideología, de otro color, el señor Pedro Cateriano hizo lo mismo en ese momento. Claro. Radicales de izquierda en el Congreso, que el FREPAP son fanáticos religiosos. Bueno, no sorprende, ¿no? Porque en política todo se vale, depende de qué lado estés y con qué cristal lo veas. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues no, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.